Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a este nuevo podcast de Tu Economía al Día. En él exploraremos los temas más relevantes del panorama económico actual, tanto en el ámbito nacional como internacional. Analizaremos en profundidad los mercados de renta variable y renta fija y discutiremos cómo las decisiones económicas impactan en nuestra vida diaria. Contaremos con la participación de expertos de diversos sectores relacionados con la economía, para ofrecerte una visión integral y actualizada. Abordaremos las inquietudes de los autónomos, incluyendo nuevos impuestos, preocupaciones y obligaciones fiscales. Además, conversaremos con gestoras internacionales de fondos de inversión para entender mejor las oportunidades y desafíos que presentan los mercados globales. La protección familiar, la planificación fiscal y patrimonial, así como la importancia del ahorro para el futuro, serán temas clave en nuestras discusiones. Acompáñanos para estar al día y tomar decisiones informadas sobre tu economía personal y familiar. Recuerda que Tu Economía al Día lo emitimos los jueves a las 11 horas y 17 horas aquí, en Onda Capital. También me puedes escuchar en la plataforma de podcast iVoox y ver en YouTube. En el podcast anterior hablamos de la necesidad de realizar una planificación familiar económica para el cumplimiento de los objetivos y metas que nos hemos planteado. Sois algunos los que me habéis escrito por privado en el que me comentáis la dificultad que tenéis para la realización de un ahorro, pero también me habéis manifestado la necesidad que tenéis de realizar ese ahorro para cubrir posibles necesidades y que la ayuda de una planificación que nos obliga al ahorro es fundamental. Hoy vamos a dedicar el podcast a una parte de la planificación financiera y más concretamente la que tenemos que realizar para complementar la pensión futura que cobraremos. En primer lugar, decir que yo soy de los convencidos que la pensión la vamos a cobrar todos. Lo que también estoy convencido es que será de menor cuantía que las que estamos ahora mismo acostumbrados a ver en la actualidad. Me baso esta afirmación en los datos actuales que nos proporciona el Banco de España. Actualmente, la deuda contraída de la Seguridad Social, junio de 2024, es de 117.000 millones de euros. La subida de esta deuda empezó en junio del 2017, cuando era de 17.000 millones de euros, como pueden observar en este gráfico. Pero ¿cómo hemos llegado a este dato? Si vemos la siguiente diapositiva, observamos que actualmente el gasto mensual en pensiones supera los 12.000 millones de euros, cuando en el año 2017 era de 8.600 millones de euros, según nos informa el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social. No me gustaría abrumarles con cifras y datos constantemente, pero sí que quiero que tengamos conciencia por dónde pueden ir las modificaciones de las pensiones futuras. La última modificación aprobada por el Gobierno, denominada Mecanismo de Equidad Intergeneracional, y que más adelante comentaré, se fundamenta, entre otros datos, en el número futuro de pensionistas que se incorporarán. Actualmente, el número de pensionistas es de 10 millones de personas, pero en los próximos 15 años se incorporarán cerca de 10,3 millones de personas, que comprenden una edad entre 50 y 64 años de edad. También se espera que el grupo de los más jóvenes, de entre 0 y 15 años, se habrá visto mermado en casi 2 millones de individuos. En España, afortunadamente, se encuentra entre los países con mayor esperanza de vida, actualmente en los 84 años de edad. Esto hace que el tiempo de cobro de las pensiones sea más alto. Deberíamos tener en cuenta que el Estado, a través de los impuestos que nos cobra, inyectó un importe de 39.000 millones de euros para el pago de las pensiones este año 2024, ya que las cotizaciones no cubren el pago de las mismas. Realmente, con estos datos, estamos evocados a una modificación en la cuantía que percibimos por la pensión, ya que no nos da. Me he quedado antes pendiente de explicarles en qué consiste el mecanismo de equidad intergeneracional aprobado.
Tendrá dos componentes. El primero consiste en la reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, lo que se denomina hucha de las pensiones, mediante una aportación finalista que ya empezó en el año 2023 y que finalizará en el año 2032. Esta aportación, durante ese plazo de 10 años, será de un 0,6% de cotización adicional a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes. El reparto se ha realizado un 0,5% la cotización a la empresa y un 0,1% el trabajador. El segundo componente es que si a partir del 2033 se apreciaran los informes de envejecimiento de la Comisión Europea, Again Report, una desviación de la previsión de gastos en pensiones en el año 2050 respecto al informe 2024, que es el que se va a usar como referencia, se utilizará este fondo de reserva, siempre con un límite de disposición anual del mismo del 0,2% del Producto Interior Bruto. Con esta implementación, el que era ministro de Seguridad Social y actualmente presidente del Banco de España, José Luis Escrivá, indicaba que las cuentas cuadrarían. Yo lo dudo, ya que no se está contando, bajo mi punto de vista, con una menor capacidad de ingresos por parte de las personas que se incorporan al mercado laboral, con unos contratos precarios, y cada vez esa incorporación es más tardía, lo que hace mermar los ingresos, y lo que sí hace es cargar a los actuales trabajadores, así como empresas, con más impuestos. Una vez conocemos en qué estado están las cuentas de la Seguridad Social, el otro punto a tener en cuenta es cuándo nos podemos jubilar y cuánto recibiremos. Esto último es fácil de conocerlo. A través del portal de Internet de la Seguridad Social, si pinchamos en la pestaña Acceder y te identificas a través bien de la clave permanente, clave PIN, vía SMS o DNI electrónico, hay varias formas de poder identificar, posteriormente podremos en el buscador simulador de jubilación. Nos rellenaremos unos datos que nos solicitan y ahí obtendremos la cuantía aproximada de que percibiremos cuando nos jubilemos. En relación a cuándo nos podremos jubilar, hay una tabla que se actualiza cada año hasta el año 2027 y que para este año, y siempre que se quiera cobrar el 100% de la jubilación, el periodo de cotización es de 38 años o más para poderse jubilar a los 65 años. Las personas que hayan cotizado menos de 38 años tendrán que esperar los 66 años y 6 meses. Como he comentado, estos periodos de cotización van creciendo cada año. También hay que tener en cuenta que, según nos indica la Seguridad Social, por regla general, el tiempo mínimo que es necesario cotizar para acceder a una pensión de jubilación es de 15 años, de los cuales al menos 2 deberán de estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. Esto es un tema importante, sobre todo esos 2 años anteriores para poder tener derecho a la pensión. En este caso, los trabajadores tendrán derecho solo a un 50% de su base reguladora. Si en el caso que no llegáramos a los 15 años de cotización, no se puede acceder a esta pensión contributiva, pero sí a una pensión no contributiva. Comentar que cada vez se querría incentivar la demora de la jubilación. Actualmente consiste en asignar un porcentaje adicional a la pensión del 4%, que se sumará al que corresponde de acuerdo con el número de años cotizados y se aplicará a la base reguladora a efectos de establecer la prestación. Si bien ahora mismo, a través del ministerio correspondiente y creo que también los sindicatos, se está estudiando elevar ese porcentaje para que tenga éxito y que esta medida se pueda implementar correctamente. Ahora sí, ya tenemos en qué estado están las cuentas públicas en las que se refiere a las pensiones de la Seguridad Social. ¿Cuántos pensionistas tenemos y cuántos nos vamos a incorporar? También sabemos que los trabajadores futuros no van a cubrir las pensiones. Hemos comentado la edad de jubilación ordinaria y también cómo conocer la cuantía de la pensión aproximada que nos queda. La incertidumbre que nos puede ocasionar
con estos datos la debemos suplir con una buena planificación financiera. Es verdad que cuanto antes nos pongamos a realizar un ahorro, mayor acumulación de capital e intereses tendremos. Pero debemos, como comentamos en el podcast anterior, ser estrictos en la obligación de ahorrar. Como lo he manifestado anteriormente, yo soy de la opinión que se cobrará la pensión, pero en menor cantidad. Por lo que queremos es mantener nuestro nivel de vida actual, debemos realizar un esfuerzo en la acumulación de capital que sea suficiente para complementar el cobro de la pensión. Aquí, cada caso es particular, de ahí que la planificación financiera sea individual, partiendo cada uno de una situación distinta, sea cual sea su pensión futura. No pensemos que, porque nuestra pensión sea menor, no necesitamos realizar una planificación financiera, con el objetivo de cubrir ese desfase de la pensión y nuestro futuro bienestar. Lo que sí es cierto es que hay diversas formas de poder acumular ese capital necesario. Aquí los voy a hablar de algunos. Todos son válidos si lo hacemos con el rigor que hemos comentado. En ocasiones me encuentro con personas que invierten en inmuebles para posteriormente realizar una venta y de ahí saldría el importe a complementar la jubilación. Un inmueble, aunque no cotice en un mercado bursátil como las acciones, tiene un valor que diariamente se mueve. Podemos encontrarnos que en el futuro ese inmueble no se haya revalorizado lo suficiente por diversos motivos. Bien porque el mercado inmobiliario en esa zona se encuentre con poca demanda por la construcción de otros inmuebles más modernos del que tenemos, o porque los servicios que ofrecía antes ahora carecen de necesidad. De ahí que aconsejo tener un asesor inmobiliario que les ayudará a realizar un estudio de cuál inmueble es mejor adquirir para el futuro. También tenemos los productos tradicionales, como planes de pensiones, PIAs, seguros de ahorro, carteras de fondos de inversión, etc. Estos productos tienen un componente de inversión. No solo tenemos que buscar la protección de nuestro capital, también hay que conseguir que nuestro patrimonio crezca y que se encuentre por encima de la inflación, como mínimo, para no perder poder adquisitivo. Para ello, debemos contar con la colaboración de un asesor financiero, el cual, a través de una planificación financiera adecuada a nuestras necesidades, nos propondrá el producto que tanto por nuestra aversión al riesgo como por nuestro horizonte temporal sea el más adecuado, teniendo en cuenta otra variable que quiero poner encima de la mesa y que en los próximos podcasts comentaré, es la fiscalidad. Toda inversión tiene que ir acompañada con una fiscalidad que nos sea eficiente. En muchas ocasiones solo nos fijamos en la rentabilidad, pero es muy importante saber qué impacto tendrá fiscalmente. Resumiendo, en este segundo podcast, las cuentas del Estado no salen. Aumento de la deuda, por lo que habrá que subidas de impuestos para cubrir ese desfase. Cada vez habrá más personas pensionistas y con más tiempo para cobrar una pensión, lo que supone más gasto. Las personas que se incorporan al mercado laboral lo hacen tarde y con malas condiciones económicas. Pensiones cobraremos, pero será inferior a la actual, por lo que debemos actuar ante esta situación. Existen productos de ahorro adecuados a cualquier perfil. Lo importante es contar con un profesional cercano, como un asesor financiero, que nos pondrá a asesorar cuál es la más indicado en nuestra situación. Ahora les voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Se llama Borja González, y es actuario experto de previsión social colectiva y también conocedor de los productos de ahorro a nivel individual. Durante los próximos minutos charlaremos para que nos dé su impresión sobre las pensiones futuras y qué podemos hacer. Hola Borja, gracias por estar en este segundo podcast. Hola Juanjo. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por
por darme esta oportunidad de compartir con vuestros oyentes pues este podcast que al final nos interesa a todos, porque hablamos de ahorro y de economía. Yo Ujú. creo que aclarar cuestiones sobre estos aspectos es importante. Y por supuesto, pues un placer contar con tu experiencia. ¿Eh? Muchas gracias. Eh, ¿Vale? Vamos a empezar a hablar de que me gustaría saber tu opinión sobre las pensiones que cobraremos. ¿Tú qué opinas? Pues mira, eh, a ver, nadie tenemos una bola de cristal de estas que se ven en las películas o en los dibujos animados para saber lo que va a pasar. ¿Eh? Pero yo coincido mucho con lo que has dicho y yo creo que la mayoría de la gente también. ¿Eh? O sea, nadie sabe decirte exactamente qué va a pasar dentro de 10 años, pero todos vemos que sí, que el sistema de pensiones va a estar ahí. No puede ser que la gente cuando deje de trabajar a los 65 o 67 años se quede sin ingresos. Eso no tendría ningún sentido social. ¿Vale? Pero también vemos que cada vez vamos a ser más pensionistas y que cada vez el ratio de personas que trabajan para mantener a los pensionistas va a ir reduciéndose. Con lo cual, pues coincido contigo, la pensión que cobraremos parece que va a ser menor. No, ¿Eh? no tienes, es verdad que lo que dices tú lo conocemos. Yo cuando hablo con clientes y cuando hablo con amigos, conocemos esa circunstancia, ¿no? Sabemos que vamos a cobrar menos, pero nos cuesta, ¿no? Cuesta ser conscientes de ello y decir, ¿y por qué no ahorramos un poquito? Sí, Porque, porque la cultura está el ahorro y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Es decir, todavía, claro, nos queda mucho tiempo, ya dijimos en el podcast anterior que, claro, las personas jóvenes que se incorporan al trabajo ahora mismo, personas con 27, 28 años, claro, dices, no, es que tienes que un porcentaje X, el que corresponda en cada uno, ¿no? Ahorrar o invertirlo, como hablábamos también, no es cambiar el dinero de cuenta, sino invertirlo bien para el futuro. Claro, una persona que le quedan 40 años, ¿no? Es complicado. sí, es complicado. A ver, yo ahora que estás diciendo esto, Juanjo, ahora que a mis 50 y pico años, para no dar datos, yo ahora digo, ¿y por qué en esa? Es que ya en la etapa en la que yo había empezado a trabajar, pero no me había ido de casa todavía, era la etapa perfecta para haber empezado ya a ahorrar y a planificar. ¿Eh? Porque ahí, pues todavía no tienes que pagar una hipoteca. Lo que haces es comprarte un coche que te gusta, ¿eh? Y el resto irte de vacaciones y los viernes pues tomar una cerveza con tus amigos. ¿Eh? Y se te olvida, o sea, no tienes esa conciencia de que cuando luego ya no estés en casa de tus padres, te va a llegar la hipoteca, te van a llegar los recibos de la luz, el agua, vas a tener que hacer la compra. Y entonces es cuando, es decir, esto es lo de, sí, no me cuentes la película del abuelo, que ya me daré cuenta yo. Pues vale, pues yo ya lo único que digo es que yo en esa época, ahora a posteriori digo, ya tenía que haber empezado a ahorrar en esa época. Sí. Y luego está pues el resto de las etapas de la vida, pues cuando que uno parece que su discurso es, a ver, ahorraría si pudiera, pero no me llega. ¿Eh? Bueno, pues al final lo que nos damos cuenta, y como tú has dicho antes, cada caso hay que analizarlo particularmente, pero al final lo que te das cuenta es que tú te adaptas a lo que ganas. Es decir, yo al final mi vida la adapto a lo que gano, con lo cual sería yo quien tendría que decir, oye, voy a quitar 100 euros al mes. ¿Eh? Vale, y lo que me quede es a lo que me voy a adaptar. Eso yo creo que lo puede hacer la gran mayoría de la gente. Pero Y de además, manera, ¿eh? Borja, pero como una obligación. No, no, este mes me ha sobrado 100 o 50 o 20. Claro. No, esto es una obligación que tenemos que tener para ahorrar. Es decir, no, me va a sobrar este mes. No, esto es un recibo como el que viene de la luz, como el que viene cualquier circunstancia, pero tenemos que obligarnos a ello. Sí, para mí ese es el enfoque. ¿Eh? Ujú. Es decir, el no contar con ese dinero ahora, ¿eh? No utilizarlo, Claro. tenerlo ahí, porque además luego, eh, aparte de que yo pueda querer, oye, jubilarme pues en un sitio donde me tenga que comprar un apartamento, si puedo, ojalá,
que no lo sé, ¿vale? Además, luego es que en la vida surgen imprevistos, ¿eh? Y cuando uno eh, vive siempre justo al borde, pues cuando le surja un imprevisto, pues como no tenga ese colchón, pues va a tener que pedir un crédito o pedírselo a alguien que se lo pueda dejar, un familiar o lo que sea. Y claro, eso es un problema, porque al final lo que no te has descontado antes se te va a empezar a descontar ahora, pues por ese crédito que has pedido. Claro, ¿Eh? claro. Una cosa que yo también incido mucho, lo hicimos en el anterior podcast y también lo he comentado, es la figura del asesor financiero. Yo creo que la figura de este profesional es importante porque yo creo que nos va a adecuar esa necesidad que tenemos, ese estudio personalizado, nos lo va a realizar para obligarnos a ese ahorro y que el día de mañana tengamos cubierto todas esas necesidades con los objetivos que hayamos planteado. Ahora estamos hablando del objetivo de complementar la pensión. Hay otros muchos que pueden cumplirlos, pero si nos ceñimos a este que estamos hablando hoy en este podcast, ¿tú cómo ves la figura del asesor financiero? A ver, yo la veo muy importante. Y un poco, yo creo que si ahora vamos a, si preguntamos a una persona, pues a ver, en todos los campos de la vida hay especialistas y cuando tú llegas y hablas con uno, dices, oye, pues qué bien que he encontrado con esta persona que sabía, porque me ha contado un montón de cosas que nunca me habría imaginado. ¿Eh? Yo creo que si ahora vamos y le preguntamos a una persona de la calle, oiga, ¿usted cómo ahorraría? Pues probablemente te diga, pues yo en mi cuenta corriente del banco o incluso me abriría otra cuenta para un dinero que no tocaría. ¿Eh? Y a lo mejor otro que sabe un poco más te dice, y yo me haría un plan de pensiones. Y a lo mejor esos son los dos productos que conoce la mayoría de la gente, pues porque nunca se le han informado, pero sabemos que hay más productos y que hay productos con ventajas fiscales, no solo los planes de pensiones, y que hay productos que en el mercado, oye, puedes obtener una rentabilidad interesante. Y también hay productos para los que no quieren asumir riesgos. Tenemos las dos versiones, pero ¿la gente los conoce? Pues la gente se limita a lo que ha oído, conoce su cuenta del banco y ha oído que existen planes de pensiones. Pero vamos a suponer, bueno, estos dos casos, los que más conoce la gente, ¿realmente alguien que mete el dinero ese que no quiere tocar en una cuenta corriente, ¿estaría obteniendo una rentabilidad adecuada para un dinero que va a estar ahí hasta que se jubile? Pues probablemente no. Probablemente estaría obteniendo un tipo de interés muy bajo. Cuando hay productos que te ofrecen un mejor tipo de interés. O sea, hay bastantes productos en el mercado, dependiendo del riesgo o no, pero que te ofrecen un tipo de interés. Y el otro, y los planes de pensiones. Ah, vale, pues el otro que conozco, el plan de pensiones. Igual la gente se mete para cuando se jubile. Oye, y pasan 10 años, él lo metió con 40, ahora tiene 50 y necesita el dinero. Pues se metió donde no sabía, porque ahora no lo puede rescatar. Entonces, si esa persona se hubiera informado, pues podría haber montado una cartera de inversión, que si le parece que eso es algo raro, para eso está el asesor financiero para explicárselo, y que si es de esas personas que dice, "Mm, es que yo no quiero perder", que no, en las carteras de inversión se gana, y si lo mantienes a largo plazo, sobre todo hasta tu jubilación, se gana. ¿Eh? Pero lo que pasa es que siempre hay que avisar. Oye, es un producto de mercado y todos vemos la tele y vemos pues que a veces hay momentos que no son buenos, pero si se mantienen a largo plazo, todas las tendencias y todas las gráficas se ve que se obtiene una rentabilidad superior a la de cualquier cuenta corriente. ¿Eh? Y si se mete en, pues lo que decía, en un plan de pensiones no va a poder disponer de ese dinero. Si se mete en otros productos, si lo necesitara, va a poder disponer de él. ¿Eh? Y luego para los más prudentes, también hay productos que te ofrecen un tipo garantizado superior a las cuentas corrientes de los bancos. O sea que sí creo que es interesante que te informen de los productos en los que se puede invertir o ahorrar. Borja, antes de que nos quedemos sin tiempo, en un minuto me puedas decir, tú como especialista del ahorro colectivo, eh, qué productos hay para empresas que pueden ahorrar para que sus empleados estén a gusto.
Bueno, básicamente están los planes de pensiones de empleo pensados para que los empleados se jubilen en la empresa. Oye, mientras tú estés en esta empresa, yo te iré aportando para cuando te jubiles aquí. Si te vas antes, dejaré de aportarte, ¿eh? Y luego los que no están ligados a la jubilación, bueno, pues para fidelizar a empleados con proyectos a 5 años, a 10 años, y dentro de 10 años estás aquí, tendrás este bonus o este incentivo. Esos son los principales, un poco por no extenderme, que pueden ofrecer las empresas a los empleados. No sé, con eso más o menos he hecho un resumen rápido, de los productos de empresa. Pues muchas gracias, Borja, por estar aquí en mi segundo podcast, por aportar todos tus conocimientos. Y a ustedes también muchas gracias por estar en este podcast de Tu Economía al Día. Saluda a ustedes quien les acompaña, a José Villegas, y que pasen un buen día.